¿Qué onda, gente? Aquí estamos una vez más en su podcast Honey Bible. Estamos grabando aquí desde el Panal y nos da mucho gusto que nos estén escuchando una vez más. Estoy aquí con mis amigos Edel y con un invitado que también es nuestro amigo Joel Ramírez. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, me siento muy contento, muy honrado de acompañarlos aquí en este proyecto tan emotivo y tan edificante que están haciendo. Entonces me siento afortunado, amigos los dos, así que ahorita les doy su patadita de traigo buenos zapatos. Cuando traes tenis nuevos, órale para que le dure. ¿Tú cómo andas, Edel? Yo ando bien, gracias a Dios. Ahorita muy a gusto. Están molestos conmigo porque tardamos mucho conectando. Sí, pero pero- ya vamos a rentar un estudio para tener todo listo para grabar. Va a ser el próximo Panal. Se le vamos a poner el Panal. El panal, desde el panal. Desde el Panal. Bueno, muchachos, entonces hoy tenemos un episodio especial porque tenemos un invitado especial, un amigo de nosotros. Yo conozco a Joel desde los 15 años, ya tengo 23 años, desde hace ya bastante tiempo. Y hoy vamos a hablar de un tema que es algo muy cotidiano de nuestras iglesias, que es el ministerio musical. Y en este podcast pues tratamos de abarcar mucho los problemas cotidianos, ¿no?, que existen en la iglesia, y también es conocido obviamente que en el ministerio musical muchas veces existen varios problemas, ¿no?, varios detalles que se halla cuando hay un grupo formado, ¿no?, y un ministerio formado. Entonces tú, como tienes muchos años, ¿no?, dentro del No ministerio tanto, musical. sí, los escuché en el primer episodio, me dijeron viejo. Sí, los No, escuché David, y me David, dijeron David. viejo. De hecho, Pero estoy a ¿cuántos punto años de tienes? cancelarles. Apenas Me tengo voy. 32, tengo 32 y me siento muy contento con mis 32 años. Me gusta. Estoy muy feliz porque amo a casar. Ah, sí, cierto, ya está próximo a La guitarra casarse. envidiosa. Eso también me echaron mucho, sí, no, el Joel sí ya se de casar y ya está muy viejo. Y ya no ir a los eventos de los jóvenes porque ya está muy viejo. Sí los escuché. Oye, es que de repente me dice, no, es que ya, vato, ya no me gusta venir aquí a los eventos porque hay puro lepe y quién sabe qué. Ya me siento muy señor. Dije, pues bueno, no lo entiendo a veces. Ya ni quiso jugar en el campamento pasado. Bueno, Ah, sí, cierto. a mí sí me gusta ir, pero son puros adolescentes, la Pues verdad. sí, la neta. Entonces, saludos a los adolescentes, pero no se crean, son diferentes etapas. Ya me tocó esa y en lo que podamos apoyar a todos los nuevos, a la nueva generación, pues adelante. De ¿verdad? hecho, tú fuiste director de la red, ¿no? O sea, ¿cómo se Bien, llama? Sí, distrital. hace unos años me tocó ser el coordinador distrital. Estuvimos apoyando ahí durante casi 3 años. Estuvimos ahí apoyando y bueno, pues son ciclos, ¿verdad? Son ciclos que terminan y seguimos apoyando a los nuevos, los seguimos apoyando con mucho gusto y así como ustedes emprenden en sus proyectos, pues la idea es apoyar a todas las nuevas generaciones en sus proyectos, de más talentos y todo lo que venga saliendo que sea para edificación de esta generación. Claro, ¿no? Y es un honor que tú estés dispuesto, pues en este caso, en nuestro caso, en este proyecto. Eres para mí alguien de quien puedo aprender mucho y puedes darme consejos que sean edificantes. Pues no sé si pueden aprender mucho, pero gracias por tenerme en esa estima. Y no, la verdad, ahorita que veía todo el trabajo, son chavos apasionados, le gusta mucho este rollo y de esa gente necesitamos, gente apasionada, que le guste hacer bien las cosas, que le guste invertir tiempo, dinero y esfuerzo para edificar a los demás. Pues Davidcito es un poco fariseo, pero no se crean, un poco es hereje muy de buen repente. amigo, un poco hereje, dice 2, 3 herejías. No, es un chavo que también tiene un lugar especial en mi corazón. Es un buen chavo, es un buen amigo. Tenemos ya muchos años de amistad, sin agraviar aquí a él, ¿verdad? También es muy buen Claro. amigo. Pero a Davidcito pues ya llevamos muchos años y me siento muy contento ver en especial el desarrollo de David, cómo ha ido avanzando en el camino de Dios en sabiduría, en conocimiento y pues cómo Dios lo usa para trabajar con esta generación, con los jóvenes de su iglesia y pues hoy trascendiendo a través de estos podcasts, vamos a salir en video también. Sí. Sí, Bueno, ¿no? a través de estos videos también. Es lo planeado, ¿verdad? Entonces, es la primera vez que saludos. hacemos video. Saludos a todos, estoy en la tele. No se crean. Mamá, prende la Mamá, tele, por prende la favor. tele. Y bueno, pues me siento muy contento y qué bueno, los felicito muchachos, enhorabuena. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos un poquito más de lleno al tema? Claro que sí. ¿Cuántos años tienes tú de músico sirviendo en la iglesia? Bueno, actualmente ahorita yo no estoy ya tocando así como
como oficial. O sea, Ajá. ya como de base, no porque quisiera dejarlo, simplemente porque la vida bueno, no la vida, ahorita pues eh, salgo mucho a parral, ahora que me hicieron ministro, pues ya también de perdido 1 o 2 veces, no estoy en la iglesia, de repente me hablan para tocar en otra iglesia donde faltan los músicos. Saludos, Eso- palabra en acción. Entonces, con permiso de mi pastor y demás, pero pues yo me agüité de ausentarme demasiado, pero duré aproximadamente desde los 12 años hasta pues el año pasado, estamos hablando de que casi 20 años Tocando. tocando en una iglesia, ejerciendo el ministerio dentro del ministerio musical, a veces solo, a veces Acompañado. muy bien acompañado, a veces mal acompañado, pero cerca de 20 años tuve la oportunidad. Todavía pues cuando hay la necesidad toco, sacamos la chamba, pero en realidad pues fueron 20 años casi lo que estuve así oficialmente al frente tocando ahí. Wow. Y tú, por ejemplo, en la experiencia que ya tienes en la iglesia, quizá podrías decirnos algo que tú hayas notado como un problema frecuente, ¿no? en el ministerio, ya sea de actitud o de cosas que le pasan a los músicos una vez que están ahí arriba. Se salen a la hora de la predicación. Sí, No sí, se Sí, sí. crean, incluso puedes hablar de eso, todos porque los es músicos. algo muy No, común. no considero que sean problemas, pero sí es el ministerio, los músicos, el ministerio musical es un ministerio muy visible. Ujú, claro. Es muy visible, entonces hay que tener ahí hay que saber ser muy balanceados, porque, bueno, primero quiero decir que el ministerio musical es muy importante dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestros servicios, en todos. Sí. A mí me ha tocado, me tocó tocar con mi compa, con el Pino, pues me llevó a los eventos. El Pino, un músico de mucha trayectoria dentro de la iglesia, la verdad, Pino, pues desde los 5 años, y no tengo más, el recuerdo desde los 5 años, su papá lo orilló a que estuviera expuesto a la música, ahí creció. Pino ya ahorita eh, tiene más de 50 años de edad. Me atrevo a decir que tiene más de 50 años. Si tiene más de 55 años, quiere decir que tiene más de 50 años ya de músico de iglesia. A los 5 años empezó. A los 5 años le dieron su primera guitarra y yo trabajé 5 años con él y duré tocando junto con Pino 12 años y él me platicaba, ¿verdad?, de su experiencia y todo. Entonces, son instituciones, la verdad, aunque haya gente que no le guste o no, pero Pino, otros músicos que de muchos años son una institución y han marcado un antes y un después. Y y es un ministerio muy importante. La verdad es que el ministerio musical es un ministerio muy importante. Les digo, no, a lo mejor no tuve tanta trayectoria, pero desde tocar en un culto hasta tocar en convenciones, hasta tocar en funerales. Y la verdad es que la gente llora más a gusto en un funeral cuando hay música que sin música. Sí, la verdad que No sí. se crean, es una broma. No, pero la verdad es que la música está en nuestro diario vivir, ¿verdad? Ajá. No sé ustedes en su trabajo si escuchan música cuando están, valga la redundancia, trabajando. Nosotros llegamos a la oficina y pues luego lo ponen música a mis compañeros. Yo quisiera que pusieran música cristiana, pero bueno, después Dios los tocará a ellos, ¿verdad? Sí. Pero es muy importante ir a un culto sin músicos, a un servicio, a una reunión. Es como comerte unos frijolitos recién hechos con queso sin tortillas de harina. ¿Estás de acuerdo? O sin sal. O sin sal. O es Sin como coca. es como comerte unos tacos y no tomar coca, o sea, no hay con qué redale. Alguien asemeja esto y dice, ok, vamos a la predicación y es el pan de vida, es la palabra de Dios, pero necesitamos algo de tomar para Sí. que resbale, ¿verdad? Para que sea más Más- disfrutable. Sí. Y pienso que ahí radica la importancia de los ministerios musicales hoy en día. Entonces, sí me gustaría, antes de hablar de que son un problema o algo, no, la verdad es que los músicos no son un problema, son una pieza muy clave, son una pieza importante, pero también así como son importantes y son un ministerio visible, precisamente están siempre en el ojo de todos, ¿verdad? Sí. Todos sabemos que los músicos se salen o nos salimos a la hora de la predicación, ¿verdad? ¿A qué crees que se deba eso? No sé, creo que es requisito para ser músico de iglesia. No sé. No, la verdad, es un mal hábito. Eso es un mal hábito.
Porque en lo personal que yo no soy músico, pero yo veo a los músicos y yo me gozo en la alabanza, es de la mejor parte que yo me siento muy bien en la parte del culto, pero a la hora que se salen, hasta me agüito. Yo sí me agüito, la neta digo, chale. O sea, como Sí. quisiera, o sea, los veo y digo, qué chido, o sea, se ve que se gozan y todo, pero a la hora que se salen digo, híjole, estarán fingiendo, o sea, si a la hora de la predicación pues es a lo que realmente vamos. Bueno, Sí, yo claro. pienso así. Vuelvo a lo mismo, no es que sea un problema, es que de pronto se han creado malos hábitos. Ya. Como tenemos músicos de iglesia que toda su vida son muy humildes y siempre están al servicio, de pronto hemos tenido o tenemos músicos que en algún punto de su trayectoria, del ejercer su ministerio, porque eso es, bueno, quiero también que partamos de esto. Es un don, ¿verdad? Es un don. Claro. Y el ministerio no es otra cosa más que poner en práctica el don. don. Entonces, pero hay muchos músicos quiero que entendamos bien esto, porque mucha gente va a decir, están hablando de los músicos. No, estamos hablando de los músicos de la iglesia. Del Ajá. ministerio. Sí, estamos hablando del ministerio musical. No creo que del Ricky No, Martin. no estamos hablando de músicos en general, estamos hablando de los músicos De la de iglesia, iglesia, de los músicos que integran un ministerio musical. Se han creado muy malos hábitos. De pronto hay músicos, cantantes, de los que están ahí enfrente que pierden la noción de por qué están ahí y en realidad piensan que de pronto le están haciendo un servicio, un favor ellos a la iglesia y se les olvida que en realidad si estamos ahí es porque estamos ofreciendo un servicio, estamos poniendo en práctica algo que Dios nos dio, desde que nos da el talento, desde que nos da el don, la habilidad, hasta que nos da dinero para comprarnos un instrumento, pues es provisión de Dios. Uh-huh. En lo personal en algún momento tuve un compañero músico que él me decía que quería irse a otra iglesia porque ahí le pagaban. Hay iglesias donde no le dicen pago, ¿verdad? Les dan un apoyo, una aportación, pues porque tienen que ir a ensayar, claro, etcétera, etcétera. Pero él decía, es que yo me quiero ir a esa iglesia porque ahí sí me pagan. Y luego le digo, oye, pero tú no estás integrado en otra en la iglesia donde tú vas, no estás integrado en otra cosa. Tú no haces más que solamente tocar. Si a ti te pagan por tocar, entonces ¿cuál es el servicio que tú estás haciendo para Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú estás ofreciéndole a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás ofreciendo a la iglesia como tu servicio, como tu ministerio? Porque todos somos llamados a poner en práctica nuestros dones para edificación de la iglesia. Y en ese sentido pienso que primero cuando empezamos a perder el suelo, cuando empezamos a ver, es mi don, es mi talento, es mi habilidad, es mi instrumento, yo lo compré, yo le invertí por mi fuerza, y dejamos de ver que es para el servicio de la iglesia, para la edificación del pueblo de Dios, es cuando empezamos a crear malos hábitos. Nos hacemos estrellas y de pronto nos tienen que esperar a que lleguemos para comenzar el culto. Ajá. No sé si en todas las iglesias pase, pero me han platicado que en una que otra pasa. Entonces, sí, es un problema muy común. Hay que esperar a los músicos. De repente hay unos que se ponen sus moños. ¿Si no quieren tocar o qué? No quieren tocar y si tocan, quieren tocar como, o sea, pues quieren hacer, en otras palabras, casi que lo que ellos quieren, o sea... no están a disposición de la iglesia tiene que estar a disposición de ellos. Sí. ¿Sabes? Yo creo una de las raíces de este problema y que puede pasar en cualquier ministerio es algo que yo le he llamado como el profesionalismo de la iglesia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo prediqué por primera vez, me acuerdo que yo estaba orando así como loco, ¿no? Bien desesperado, dependiendo de Dios, porque casi no sabía nada de la Biblia. Y bien desesperado, ¿no? Le pedí al Señor que me ayudara. Y luego pasaron pues unos años y ya yo ya me la sabía. Entonces ya cuando predicaba muchas veces ya no le pedía a Dios la misma ayuda con la misma intensidad que aquella vez, porque decía, no, es que yo ya lo domino, yo ya puedo hacer esto más por mí mismo, ya no necesito tanta ayuda ayuda de Dios. Lo mismo pasa si estás como en la liturgia o en cualquier ministerio, incluso también en la alabanza, donde dices, bueno, estas alabanzas ya me las sé, ya sé tocar bien un instrumento, o sea, ya me las sé todas y ya no siento como que esa dependencia tan fuerte de Dios como la tenía quizá al principio.
Al principio quizá cuando te estabas aprendiendo canciones o aprendiendo a tocar, ahí sí le pidas, no, Señor, Dependías, ayúdame a no que no sé, me equivoque o que no desentone, échame el paro, ¿no? Así. Y ya cuando pasan los años y ya nos hacemos profesionales, ya no necesitamos esa ayuda, ¿verdad? Sí. Y a veces el soltar esa dependencia de Dios hace que nos prestemos a ser un poco más orgullosos y a dejar de ser un poco, pues, válgame la redundancia, dependientes del Señor y dependemos más de nuestro profesionalismo. Ya. Puede pasar, ¿no? Dependemos más de nuestro don, ¿verdad? Y más si llegan y nos dicen, oye, ¿qué perro te tocaste hoy? Hombre, hoy te dejaste caer la greña, no, le subiste en machine al ampli la guitarra y se oyó bien rocker y todo acá. Y pues te elevas, ¿no? O sea, Claro. la naturaleza es, si alguien va y te alaba y te dice, oye, qué padre estuvo esto, pues empiezas a... Pero bien es cierto lo que dice David, yo creo que la principal clave para crear esos malos hábitos es dejar, y se lo decía ahorita, olvidarnos de la dependencia precisamente que debemos de tener en Dios dentro de nuestros ministerios. Y esto es en cualquiera, ¿va? Hay predicadores o podemos ser predicadores que de pronto ya no oramos ni nada y podemos ser eruditos en la palabra. Y tú puedes ir a predicar y estudiarte, chutarte toda la Biblia apologética que tienes ahí, todo, pero siempre debe estar presente el Espíritu Santo porque dependemos de eso, ¿verdad? Ahora, hay músicos que se han hecho buenísimos dentro de la iglesia, excelentes músicos, es más, hay músicos que ya están estudiando en Bellas Artes, algunos que ya salieron buenísimos, tú los escuchas y la neta es que son músicos que el mundo los quisiera y los quiere, por eso los jala mucho, ¿verdad? Ok. Pero hay un detalle bien importante, se profesionalizan, es cierto lo que decía David ahorita, se profesionalizan al 100 y está excelente porque para Dios siempre debemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para siempre, siempre, siempre. El detalle es que en medio de la profesionalización es también cuando nos perdemos y pensamos que se oye padre por nuestros dones, nuestros talentos. Y no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente sí, pero alguna vez han ido a alguna iglesia o se has oído a cantar a alguien o han escuchado a cantar a alguien donde ustedes dicen, no conectó. Sí. ¿No les ha pasado? No. Sí. ¿No te ha pasado? Como que no Juan? conectó. O sea, Sí, no. o sea, no los instrumentos, o sea, que la tú gente. tú no conectas con él. Con Que Dios. tú es, pues no sí entiendo. con Dios, pero, o sea, como que no te transmite él a través de lo que, cuando canta, ¿me explico? Ya. O sea, no te transmite y eso hace que no haya una conexión. Ahora, hablar de un músico de iglesia y hablar de la música que toca, estamos hablando totalmente de un ámbito espiritual. No estamos hablando nada más del profesionalismo. Un músico, un ministerio de alabanza tiene la responsabilidad de transmitir y dirigir al pueblo en adoración. O sea, es como... ¿Les ha tocado ir a restaurantes de esos de que son de muchos tiempos? Bueno, comidas de 3 tiempos, cuando menos. Sí. Que llegas y te sirven una sopita y luego te Plato sirven fuerte. un tentempié o lo que sea. O es más, hasta cuando vamos a los mariscos, ¿a poco no se siente bien chido estar come y come totopos? Ajá. Sí, Y está padre porque sabes que después de eso va a venir el platillo fuerte y que te va a sacar a full, no, ya no vas a poder comer más, pero tu mente dice, ahí viene lo bueno, ahí viene lo bueno. Y es exactamente dentro de la iglesia, los ministerios de alabanza al dirigir el momento de adoración al pueblo, al llevar al pueblo a adorar a Dios, a la alabanza, lo van conduciendo a tal manera de que cuando llega el platillo fuerte que es la palabra, pues se disfruta, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia en la que deben estar conectados el predicador, los pastores con los músicos. O sea, es por lo que te decía ahorita, a que eso va conectado y volvemos a lo que ahora, decíamos. Que voy a chamaquear a muchos pastores o predicadores también, ¿eh? Hay pastores y predicadores que de pronto se les hace tarde o están atendiendo asuntos y no entran al momento de la alabanza. Entonces, esos predicadores, esos pastores, ministros... por eso los músicos dicen, no, pues yo tampoco. ¿No? Pues de ahí se agarran. La verdad es menor cantidad. Digamos que de los músicos, del 100%, un 98% se salen a la hora de la predicación. Ajá. De los predicadores no es mayor el porcentaje, pero se da el caso. Sí se da el caso. Entonces, de ahí la importancia de que haya una conexión entre quien va a dar la palabra, quien va a dirigir la alabanza y demás. Si es el caso de lo que comentaba ahorita, que hay un pastor predicador que no le gusta estar, hay una desconexión también por parte de él dentro de la alabanza. Sí. Porque estamos hablando les repito, estamos hablando de un ámbito espiritual totalmente. La alabanza alimenta tu espíritu.
Sí. Los salmos es alabanza, es música, y se alimentaba el espíritu de David, que fue el escritor, y podemos ver los salmos escritos donde estaba llorando y cómo a través de eso él tenía consolación. Y también hay salmos donde está alabando y está agradeciendo Feliz. porque me libraste de mis enemigos, porque me ayudaste, me sacaste del lodo cenagoso, un sinfín, ¿no? Todo, o sea, el ámbito espiritual, las emociones, porque pues somos emociones, la realidad, y cuando vamos a la iglesia llevamos nuestras emociones. Hay gente que va muy triste, ¿verdad? Entonces ahora imagínate que llega a una iglesia y donde los líderes de alabanza están profesionales y se están dejando caer la greña, pero no dependen de Dios. ¿Qué le van a transmitir a la persona que está triste? Ujú. O por otro lado están totalmente desconectados y es un momento donde la iglesia, la congregación, la gente que va está muy feliz y los músicos andan en su depresión porque se les olvidó depender de Dios y el guitarrista lo cortó la morrita y al baterista lo corrieron del jale y el domingo llegan hechos garras y no dependen de Dios y dependen de sus propias fuerzas. Ajá. Ya no hay un servicio de agradecimiento. Se les olvida, ¿no? Ya lo hacen como si Sí. fuese un concierto Sí. para la gente, tal cual. ¿Algo? ¿Qué quieres decir, Dan? Perdón. Lo que decías de que es ese hábito a veces de los pastores o predicadores de que no están a la hora de la alabanza, también es una actitud de los mismos congregantes. O sea, ¿cuántas veces no pasa de que llegan media hora tarde al culto y dicen, llegué a lo mero bueno, ¿no? A la predicación. Como si la parte de la alabanza no fuera también parte de la comunión que tenemos colectivamente con Dios ahí en la iglesia. Entonces, eso también es un mal hábito de nosotros como congregantes que estamos ahí sentados, el decir, no, sí, no hay rollo que llegue media hora tarde, pues al cabo nomás me pierdo la alabanza y llegó lo más importante que es la palabra de Dios. Y Se va a escuchar, la verdad es que no. feo y fuerte lo que voy a decir, pero es una falta de respeto. Sí. ¿Por qué? Porque hay músicos muy dedicados que van y ensayan 1 o 2 días antes en la semana, y le meten churro y compran aparatos caros y de pronto hay gente, tú los ves tocando una simple guitarra, pero tú no sabes lo que tiene aquí abajo. Tenía un amigo, el Dani, se compró un pedal que le había costado como 40,000 pesos y lo tocaba en la iglesia, entonces le invierte tiempo, le invierte dinero. Entonces hay músicos que van a ensayar, por eso te digo que para mí es una falta de respeto también, así como alguien puede decir, es que qué falta de respeto de los músicos que se salen a la hora de la predicación. Es una falta de respeto si el pastor, el predicador no está en la alabanza, y también es una falta de respeto de los congregantes que no lleguen a tiempo a adorar a Dios junto con... ¿Por qué? Porque se prepararon, porque invirtieron en su gasolina, porque invirtieron en sus instrumentos, porque invirtieron tiempo, o sea, le están dedicando tiempo. Y bien dice David, nosotros también creamos una cultura muy mala de impuntualidad. El mexicano por naturaleza tiene el hábito de ser impuntual. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, me refiero a ellos dos, no a los que nos van a estar escuchando. Es que ahorita fueron impuntuales, ¿verdad? No se Perdón. crean, es coto, pero bueno, sí somos muy impuntuales. Y de pronto yo he estado en unas iglesias donde se echan la bolita. Los músicos dicen, es que nosotros llegamos tarde porque la No gente había llega llave. tarde. Y es cierto, la gente llega tarde. Y hablas con la gente y le dice, es que, hermanos, brothers, échenle ganas. Y el culto empieza a las 11:30. Lleguen a las 11:30, 5 minutos antes. Sí. No, es que ¿por qué vamos a llegar a las 11:30 si los músicos llegan a las 11:35? Y hablas con entonces una bolita de un lado y de otro. Por eso todos somos importantes. A la hora de hacer un servicio, a la hora de estar en un culto, en una reunión, todos somos importantes. Es tan importante el que nos recibe al frente, como es tan importante el que da la palabra, como el que va y pide la ofrenda, el que te pone la mano para orar por ti, y los músicos. Yo sí vuelvo a reiterar esto, sí quiero dejar muy en claro esto. La verdad es que muchas veces a los músicos, y con razón o sin razón, pero muchas veces a los músicos los han visto como irresponsables, como que les vale gorro todo. Y no necesariamente. No puedes juzgar a todos los músicos por 1 o 2 malos, ¿verdad? Hay músicos de iglesia muy buenos. Entonces, son músicos que, bueno, pues hay que poner atención en ellos, aprender de ellos, y que son músicos que no han perdido la dependencia de Dios precisamente, y siguen haciendo un trabajo excepcional, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que los músicos sean malos, son buenos. Y la verdad, se las voy a poner, no es la misma hacer un culto o un servicio sin músicos
a tener músicos, y más si tenemos músicos de calidad, y más si tenemos músicos que dependen de Dios, y más si tenemos músicos que espiritualmente buscan de Dios, Se pues siente, ¿no? cállate, es el Luego. paquete Sí. completo, totalmente. Es bien diferente un servicio Sí. sin músicos y con músicos. Entregados. a Y Dios. algo que me llamó la atención lo que decías es que de repente tachamos a los músicos de irresponsables, y yo en lo personal en el pasado he cometido como que ese mismo error. Como tú decías, es un ministerio que es visible, ¿no? O sea, nosotros lo vemos a veces arriba de un templete, lo vemos ahí enfrente y son visibles, ¿no? Todo lo que hacen son a los que primero ubicas, ¿no? O sea, son los más juzgados muchas veces. Y a veces siento que está mal de parte de la congregación, que a veces somos muy duros con los que están enfrente. A veces somos muy duros con los que predican, somos muy duros con los que piden la ofrenda, los que son parte de liturgia y los músicos también. A veces llegamos a ser muy duros con ellos porque justamente eso, están al frente, porque Sí. son los visibles, ¿no? Y es más fácil sacarle algo a alguien y decir, ah, es que qué malo lo que está haciendo, y eso que es músico, ¿no? Y eso que está ahí. Y no digo que también se pueda hacer lo que uno quiera, ¿verdad? Pero de repente también está mal esa actitud de la misma iglesia, el juzgar a sus propios músicos. Sí, claro, te digo, es para que si es un ministerio importante, pues también busquemos la manera de apoyarlo en todos los sentidos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, recuerdo de una experiencia que tuve hace algunos años. Tuve un problema familiar fuerte una noche antes de un domingo. Sí. Y la verdad yo estaba bien agüitado, estaba entre asustado, agüitado, decepción. No sabía qué hacer, ¿verdad? Por ese problema familiar fuerte que tuve. Y al día siguiente me tenía que subir a tocar, o sea, sé que se va a ir muy artístico, ¿no? Así como dicen los artistas, el show debe continuar. Pero estando ahí arriba, realmente, o sea, yo... Conectaste. No sé si conecté, pero a lo que voy es que, o sea, yo me subí a tocar con todo y una preocupación que yo tenía. A lo mejor los hermanos no se dieron cuenta, pero yo esa noche de mi preocupación, de mi ansiedad, esa noche yo no dormí. Y al día siguiente me subí a tocar porque era mi ministerio. A lo que voy con esto es que a veces los músicos que tenemos en la iglesia pueden estar pasando por malos momentos, pueden estar pasando por desempleos, pueden estar pasando, si son casados, pues sabemos que no están exentos a problemas de pareja. Claro. Si son chavos y están solteros y no tienen novia y no tienen trabajo, de todos modos no dejan de estar exentos de pasar por crisis existenciales. Sí. Entonces, bien dice David ahorita, a veces somos muy duros. Y decimos, no, es que los músicos deberían de ser, todo el mundo sabe cómo debería ser un músico cristiano. Todo el mundo. Oh, debería ser responsable, debería llegar temprano, debería ser... Todo el mundo sabemos cómo debería ser un músico cristiano, pero a veces no los apoyamos lo suficiente. Ahorita el tema que les decía yo, de que hay iglesias que les pagan, yo siento que no lo hacen con la intención de pagarlo, sino como retribuir un poco, porque te decía yo, imagínate donde vives tú, ¿no? Y luego tú vienes al servicio el miércoles y luego vienes al servicio el domingo, pero también tienes que venir el martes y tienes que venir el sábado a ensayar. Entonces implica un gasto en tu economía, ¿verdad? Claro. Implica un gasto. Ahora, ustedes no están para hacerlo ni yo para contarlo, pero yo cada vez que le cambio las cuerdas a mi guitarra son de 600, 800 pesos, porque me gustan cuerdas que De calidad. suenen chido, ¿verdad? Entonces, si en una iglesia deciden apoyar a un músico, yo no le veo lo malo. Siempre y cuando el músico no lo vea como un pago y como que es la obligación de la iglesia, es una retribución, si se puede, ¿verdad? Obviamente. Hay momentos donde uno tiene que apechugar y uno tiene que ser el que apoya a la iglesia, pero si llega un momento en que hay un músico dedicado, hay un músico que está siempre al servicio, que es sencillo, que es humilde, pues si la iglesia le quiere remunerar, si le quiere apoyar con su gasolina, con las cuerdas para su instrumento, con lo que adelante. Y creo que es un muy buen reconocimiento, y creo que esto hace también, genera más, despierta algo en el músico, un interés mayor, un sentido de responsabilidad más, te digo. Entonces, vuelvo a lo que hablábamos al principio, el ministerio musical no es un problema, el ministerio musical es una bendición para todas las iglesias. Los malos hábitos, los malos pensamientos, las actitudes de las personas que están ahí, de que pronto dejemos de depender de Dios, ese es el problema. Pero un ministerio musical, un músico de la iglesia no es malo, no es un problema, es una bendición de Dios. Ahora, ¿hay músicos problemáticos?
Sí. Ese es otro tema. Sí, sí. Hay músicos problemáticos, sí, pero todo radica de lo que decía David ahorita, de olvidar la dependencia de Dios. Hay músicos problemáticos, ¿sabes qué es algo bien común también dentro de los músicos de iglesia? El celo. Sí. O sea, hay músicos cuando vamos a otra iglesia, a mí me tocaba verlos, llegaban músicos de otras iglesias, So, se ya era- paraban ya era atrás eso. así, y hace poquito vi un TikTok de un vato que hace videos, que dice cuando vas a escuchar otro músico, ¿verdad? Y lo así. Y están hablando en su pensamiento, ya llegó y qué feo toca, así, no respondiéndose ellos en su pensamiento. Eso sí, cuando se saludan, crack, eres un máster, eres el mejor, tocas perrísimo. Y luego hablas, qué feo Sí, tocó. sí, acá te das la vuelta y ni siquiera se da cuenta que estaba desafinado, ¿no? Cosas así. Qué mala onda. Entonces, cuando se te olvida que tu ministerio depende de Dios, que lo estás haciendo para Dios, empiezas con Eso. envidias. Empiezas a mostrar desinterés por lo que estás haciendo. Lo haces, pero lo haces por inercia, lo haces porque es lo único que sabes hacer o lo único que tienes un lugar en la iglesia. Sí. Porque no te gusta involucrarte en otras cosas. Entonces, cuando olvidas la dependencia, pues nomás vas y tocas. Hay artistas, Chido, bye. hay muchachos que cantan muy bonito, pero a la iglesia se paran, nomás van y cantan y ahí nos vemos. Y bye. Sí, porque no hay una dependencia de parte de Dios. Entonces, pero bueno, el ministerio musical es una bendición. Malos hábitos los hay. Creo que el tratamiento para todo esto es procurar que los músicos sigan dependiendo de Dios y en la medida posible reconocerles su trabajo, apoyarlos en todos los sentidos, lo que hablamos ahorita económicamente, lo que decía David. No sabemos cómo pueden llegar ellos el domingo, si están cargando con algún problema, algo con sus hijos, se pelean con la esposa, lo que sea, y tienen que dar la cara y tienen que seguir. Sí. Entonces, pero los músicos de iglesia son indispensables. Sí. Y también pues un mensaje para la misma iglesia, o sea, también cuando nosotros vayamos a nuestro servicio todos los domingos, no esperemos a que los músicos empiecen a tocar. Es bueno, ¿verdad? Que obviamente Claro. son algo excelente que nos ayuda a conectarnos con Dios, pero ya vayamos predispuestos, ¿no? A tener una comunión, a tener relación ahí con el Señor, y ya que después pues que te sea de bendición la música, ajá, pero a veces sí es frustrante que nomás están ahí viéndote a esperar a que empieces a tocar, ¿sí o no? Sí. O sea, y empiezan a orar ya cuando tú estás tocando o estás cantando. O que no aplauden. Ah, o que no aplauden. Y lo dices tú, no se sabe en esa canción. Y pues ahí la están proyectando. O sea, ¿qué Ajá. onda? Y sí te frustras. Ajá. Y te frustras también cuando, así como el pastor o el predicador puede pedir también la atención cuando está dirigiendo no sé si a ti te ha tocado que de repente estás hablando y tú ves que aquellos están... Ah, sí. Y luego te perturbas, ¿verdad? Se te incomodas, de pronto te distraes y ya se te va a olvidar también lo que ibas a decir. Sí. Y de pronto ya dices que Moisés metió muchos al arca y así, ¿verdad? Te empiezas a equivocar. Es lo mismo con los músicos. Digo, cuando tú ves a la gente que está en su jijiji, en su jajaja, que están en su rollo, que llegan tarde, que pues primo, me parece una falta de educación, porque tú sabes a lo que vas a una iglesia. Ay, ese no es el momento de que estés saludando y abrazando a medio mundo. Hay tiempo para que llegues temprano, saludes y abraces a todos, para que te despidas, saludes y abraces a todos. Hay tiempo para que estés leyendo la palabra, hay tiempo para que estés en el teléfono. Pues en el momento, si es el momento de adorar, si es el momento de alabar a Dios, pues únete a tu ministerio, dale ese lugar. La verdad es que tenemos un lugar privilegiado, y esto también lo deben de saber los músicos. El estar ministrando la alabanza es un lugar de privilegio, un privilegio que Dios nos dio. No fue por nuestro don, no fue por nuestro talento, nuestra habilidad, sino fue un privilegio de parte de Dios. Así es. También otra cosa que yo quería preguntarte, por ejemplo, en ocasiones en el ministerio a veces se pasa por esa escasez de recursos, ¿no? Donde a veces no hay músicos y a veces tenemos que pasar, bueno, pues ya quien nos pueda ayudar, ¿no? Ya como sea. Y a veces nos vamos por la parte de si tiene talento o no, si sabe tocar o no. Pero yo, en lo personal, creo que para cualquier persona que sea integrante de un ministerio ya en la iglesia, tiene que tener primero, o sea, tiene que estar bien con Dios esa persona, ¿no? Tiene que tener esa integridad. Yo he visto, bueno, eso se ve en todas las iglesias, ¿no? Una persona que tiene un ministerio, pero bueno,
cuando está fuera de la iglesia ya es otra persona. Debe haber un balance. Digo, lo que decías tú, ahorita hay iglesias, a veces carecemos de músicos y cualquiera que llegue lo queremos agarrar, ¿verdad? Sí. Ahora, ahí nos vamos a una contraparte porque hay músicos que no son músicos cristianos. Van a la iglesia, Sí. están bautizados, pero no son cristianos. Simón. Y están en búsqueda de sus propios intereses. ¿Cómo lo vamos a saber? Fácil. Y han recorrido 5 cuando menos pasos. 4 iglesias. 5 pasos para descubrir a un falso músico Cuando cristiano. menos 4 iglesias han recorrido. Ajá. ¿Sí? Ay, discúlpeme si hay No, sí, aquí descalabros, vamos a decir las cosas como son. Sí. No importa. pero es fácil distinguir un músico que está en sus intereses. Ha visitado cuando menos 4 iglesias. Y de ninguna ha sido porque va a comenzar un ministerio nuevo. Es porque retiraba un ministerio en otro lugar. Porque el pastor le dijo algo, porque tuvo un problemita con alguien, porque algo le disgustó y dijo, mejor me voy y voy a buscar a otro lugar. Ajá. Entonces, eso es muy fácil. Pero por otro lado también hablo del balance que lo que decía ahorita David, es importante que tampoco no dejemos las cosas, ahí se va. O sea, miren, a la iglesia va gente nueva, va gente que a veces es la primera vez que va. Entonces imagínate, te voy a platicar una experiencia. Espero al cabo que nadie reconozca ese grupo, pero hace unos años hicimos un evento en El Ángel. No sé si tú estuviste. Ah, sí. Hicimos sí, me una acuerdo. convocatoria para todos los grupos que quisieran tocar en un concierto en El Ángel de la Independencia. Sí. Cristiano. Cristiano, sí, puros grupos de la Iglesia Apostólica. Ok. No, sí había grupos de fuera. Muy buenos, por cierto, también. Entonces, en medio de eso, se levanta un grupo y dice, bueno, pues nosotros nos sentimos muy contentos de estar aquí el día de hoy tocando. La verdad es que es la primera vez que tocamos, estuvimos ensayando, pero todavía no tenemos la oportunidad ni de tocar en nuestra iglesia. Esperemos que todo salga bien. Cuando yo escuché, porque nadie de los pastores se animó a decir, pues vamos a hacer una selección, ¿verdad? De a ver quién. Oye, es un evento en El Ángel. Ajá. Está representando a tu organización. Pero pues bueno, buena gente, pues dijeron, vamos a darles oportunidad. Cuando yo escuché que dijeron, nunca hemos tocado, estaba otro amigo ahí también conduciendo el evento junto con nosotros. Y es la primera vez, yo dije, no puede ser. Híjole. Pero ¿qué tiene eso de malo? Yo no lo veo. O sea, ¿qué tiene de malo? Pues que se subieron y tocaron, ¿Muy feo? sí. Sí. Sí, la verdad sí. Y pobres, o sea, yo sé que lo hicieron de buen corazón y esto quiero agradecerle a a los músicos, a los cantantes. Habemos muchos que a veces hacemos las cosas de buen corazón. En lo personal a mí muchas veces me toca cantar, pero no me gusta. Porque sé que a lo mejor no lo hago muy bien y no me gusta, pero lo hago por necesidad, ¿verdad? Y se agradece a los músicos que de pronto hacen todo esto de buena intención. Pero sí debe haber una prudencia entre los que estamos al frente, los que podemos tener la dirección de poner a un ministerio de alabanza, de algo. Porque hay gente que va por primera vez a una iglesia. Imagínate que tú vas por primera vez a una iglesia y el primer domingo que llegas, chillan los micrófonos por todos lados. La cantante está bien desafinada, el músico no afinó, los cables no sirven, cada quien anda por su tono. Nosotros estamos viendo ahorita una clase de discipulado muy padre y habla de la primera impresión. Es necesario que nosotros demos una primera impresión. Ahora, los músicos es una carta de presentación para la iglesia. Sí. Yo he conocido gente que se ha cambiado de una iglesia a otra nada más por los músicos. O sea, ¿Qué porque onda? hay buenos músicos, porque les gusta la alabanza de esa iglesia. Para mí no es una medida de cambiarme de la iglesia, No. la verdad no. Pero sí debemos de tener un balance entre lo que decía David. Tampoco no vas a agarrar, o sea, hay que ser agradecidos con la gente que nos quiere apoyar. Pero si hay alguien que de plano no tiene talento, que no se le da la tocada, que no se le da la cantada, pues a lo mejor hay que orientarlo a que seguir use ensayando, a que ¿no? tenga otro ministerio, ¿verdad? O a Que siga ensayando. como dices tú. Que Bueno, aprenda. pero hay que ser conscientes también. Cuando de plano no. Cuando de plano no tenemos el don, cuando de Ok. plano no tenemos la habilidad de cuando yo conozco músicos y cantantes, bueno, que han hecho la lucha y están, no es su don,
Oye, No yo es su por eso talento. le dije al joven, tráete la guitarra para ahorita que me escuche y que me diga si es mi don o no. Ahorita vemos. Bueno, y pasando... sí, bueno, de hecho, pasando a otra cosa, es de que a veces en las iglesias, hay, bueno, al menos en nuestras iglesias, ¿no? Estamos hablando mucho en nuestro contexto de iglesia apostólica, pasa de que estamos muy arraigados a un mismo tipo de alabanza, no sé si lo has visto, que a veces, pues... canciones muy famosas que se han tocado por décadas y se siguen tocando y yo no estoy en contra de lo viejo y que de lo clásico, ¿no? Y que se toquen esas cosas, pero siento que a veces los ministerios se enfrascan mucho en eso, ¿no? En lo viejito, en lo pasado, en lo que fue y son un poquito más cerrados o es más complicado que se volcan a lo nuevo. Yo, por Sí. ejemplo, cámara, no sé si han visto el documental de Hillsong en HBO. Sí. Está muy bueno y Bueno, algo cortos, que... he visto unos cortos. Sí, está muy bueno. Pero algo que me llamó mucho la atención fue cómo usaron ellos la música y cómo le metieron ingeniería a la música a tal punto que lo usaban para atraer a mucha gente joven. O sea, la música ellos lo utilizaron hasta como una forma de manipulación para la gente. Y bueno, eso está mal, ¿verdad? Pero al menos ellos vieron de que, oye, es que hay que empezar a hacer algo nuevo, ¿no? Hay que actualizarnos, hay que tratar de llegar a todo tipo de gente, no nomás a los más viejitos, sino también a los jóvenes, porque para la gente que nació en la iglesia y tiene añales en la iglesia, podemos pasar décadas escuchando siempre las mismas canciones, que no está mal tampoco, pero sí siento que a veces debería haber una actualización en nuestros ministerios musicales. Sí, 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 claro. Hay un dicho que dice, Shango viejo no aprende maroma nueva. ¿Verdad? Sí. Entonces esto es muy difícil. Es necesario para los músicos, así como yo les decía ahorita, hay que saber cuándo se termina un ciclo. Sí. Y así, y fíjate qué importante es, ahorita hablamos mucho del tema del discipulado y lo vemos como muy espiritual, como quiero discipular a alguien para que sea un buen cristiano. Pero los músicos deberían de discipular a más músicos. ¿A quién va a tener músicos? Eh, yo tengo algunos amigos que tienen hijos chiquitos. Saludos al Ezequiel. Me da Saludos, mucho la Cristal y atención- Edgar. Me llama mucho la atención de Ezequiel porque ese niño siempre va y saca un par de baquetas de la batería y quiere estar ahí. Y yo eso se lo aplaudo a mi pastor porque yo lo he querido bajar a veces porque me da miedo que le haga algo y me dice, ay déjalo, es que él va a tocar en el futuro, ay déjalo, él va a tocar en el futuro. Ellos son los músicos que nos van a seguir. Esa visión es la que deberían de tener muchos músicos, decir, ¿sabes qué? Pues es que yo nomás voy a llegar hasta Marcos Witt, yo ya hasta aquí llegué. Sí. Pero los que vienen ya tienen que llegar a Hillsong y Planet Shakers para allá, ¿verdad? Ahora, lo que decías tú es cierto, no menospreciamos lo que hay, porque lo cierto es que la mayoría de las canciones, de los himnos, de las alabanzas antiguas, tienen demasiada teología. Sí, O sea, hasta tú eso sí. escuchas los de siempre, cuán grande es Él, la cruz El de pueblo se Jesús. regocijaba. Esa está muy chida. Sí. Pero bueno, ese es un salmo, ¿verdad? Pero está muy Y, chida. y son himnos que tienen mucha teología. Ahorita hay mucha música cristiana que es más rítmica que lo que tiene contenido bíblico, ¿verdad? Entonces, pero bueno, o sea, es el reto para los músicos. El reto es tener música nueva con los dones, talentos. Hay músicos que transforman las letras viejitas y las hacen una fiereza. Y un día escuché a alguien que decía, no hay himnos viejitos, hay himnos mal tocados. ¿Verdad? O sea, hay músicos que los modernizan y hacen algo increíble de eso y que pueden atraer a la juventud, pueden atraer a las nuevas generaciones, pero sí los músicos se enfrentan también a este reto, el decir, bueno, hay que hacer música, no solamente copiarla, porque la realidad es que en el mundo cristiano son bien poquitos los compositores. Sí. Todas las iglesias cantamos, dime un grupo del que cantemos alabanzas en la iglesia. Espíritu, ¿verdad? Fue el primo que se vino a la vez. Sí. O sea, es lo que tenemos. En su momento, un solista del que cantemos canciones. Evan Kraft. No manches, nadie canta canciones de Van Kraft. Marcos Witt. Marcos Witt, Jesús Adán Romero. Es lo que tenemos, o sea, nosotros en la iglesia copiamos, agarramos las canciones, los himnos de los artistas cristianos y están muy bien, la verdad, hay canciones buenísimas, muy, muy buenas y todo,
pero es un reto para los músicos el que ellos mismos pudieran ser compositores, que ellos mismos pudieran traer, poner la escritura en las letras, y de esta manera traer, y bueno, la tecnología va evolucionando. Creo que algo que ha marcado el transitar de la iglesia, Gilson, es la tecnología. Sí. Las luces, el humo, que en algún momento alguien lo condenó. Ahorita ya vemos muchas de nuestras iglesias con luces, Sí. ya le vemos con humo. Son iglesias que nada más nos llevaron ventaja por cerca de 30 años, aproximadamente, nada más. Y bueno, vieron la manera de hacerlo y de acercar a la gente, entonces, de atraer a los jóvenes. Entonces, desde ahí lo que tú dices ahorita, fíjate qué tan importante es un ministerio musical. Un ministerio musical es capaz de atraer a la nueva generación. Sí, de hecho. Algo que también decían mi sensei, Emily Fierro, es mi sensei. Esta mujer solamente habla de Disney, vato, no le creas nada. Sí, bueno, quitando eso, sigue siendo mi sensei. Okay. Ella me decía una vez, o sea, que antes a los muchachos con los que ella lideraba, les decía, quiero que ustedes vayan más allá solamente de este ministerio. O sea, qué bueno que sirvan aquí y sus talentos los estén dando aquí, eso es algo genial. Pero si ustedes pueden crear esa influencia allá afuera, también, o sea, eso es una forma en la que estamos de alguna forma expandiendo el reino, ¿no? Con ese talento que el Señor nos dio, que es bueno que lo estemos dando aquí en la iglesia, pero que también lo usemos como una herramienta para allá afuera, ¿no? Atraer a esas personas, y yo digo, si de esos músicos, ¿verdad?, de iglesia que tienen ese talento para cantar y tocar, no sé, como que animarlos a que en ese paso, o sea, de que qué bueno que estuviéramos en nuestra iglesia local, pero si pudiéramos usar ese talento, ese don para crear esa influencia allá afuera, de, no sé, lanzarnos a componer o no de sé. hecho, yo quiero componer. ¿Quieres Yo componer? compongo, de hecho, pero solo 2 canciones que le he compuesto a Dios. Rap, No, bélicos. no. ¿Reggaetón? Balada. Ah, Como balada. la que quiero que interpretemos ahorita. Ajá. Ok. Ah, qué perro. Bueno, mira, ahí hay un reto bien grande. ¿Por qué? Es muy interesante lo que comentabas. Y la realidad es que todos nuestros dones, talentos deberían de trascender. Sí. En primer lugar, volvemos a la misma, a la dependencia de Dios. Un músico que no está en la dependencia de Dios no va a verse más que en 4 paredes por siempre. Y no va a ejercer otro ministerio más que ese. Sin darse cuenta que puede ser un predicador nato, que puede ser un escritor, no sé, un chorro de cosas, no más. Y la segunda es que también en la iglesia a veces también somos muy cerrados, y si de pronto un músico lo quieren invitar a 2, 3 iglesias, oye, pero va a hacer falta a la iglesia. Oye, pero es que está ejerciendo un ministerio. O sea, vamos a ser sinceros. ¿Tú crees que Marcos Witt está fijo en una iglesia? No sé, no lo sigo. ¿No es pastor en una iglesia? Hace muchos años está de pastor en una iglesia en Lakewood. Pero cuando hace giras, ¿tú crees cuántos meses pasa sin que esté en una congregación? En la congregación de él. Ahora, Marcos Witt es una persona, es un artista cristiano reconocido a nivel internacional, que ha llenado grandes lugares como los artistas seculares que cantan Lo que sea. basura, porque hoy cantan basura, la verdad. Sí. Muchos cantan basura, Peso Pluma. entre otros. Y Morat. Bueno, ya, sigue. Bueno, ha estado en auditorios nacionales. Recuerdo una vez que salió, lo invitaron a un programa mañanero, a Hoy, y la entrevista duró un poco, le dieron oportunidad de cantar. Vuelvo a lo que tú decías, la influencia. Yo dije, no, cualquiera pensaría que iba a cantar una canción de las más perrotas, ¿no? Más rocker, lo que tú quieras. Se aventó. ¿Mande? Se aventó Enciende una luz. Tú sabes que esa canción es la canción más sencilla. Sí. Enciende una luz y las conductoras que están ahí empezaron a llorar. ¿En serio? ¿No lo había visto eso? Si pueden verlo en YouTube, y luego le preguntan, ¿por qué lloran? No sé, es que ese hombre transmite una paz. Ajá. O sea, pero es alguien que trascendió y está en las pantallas, ha estado lejos. Entonces, si Dios le da dones y talentos a nuestros músicos, pues es para ir todavía más allá. Yo escuchaba un podcast de Moisés Mayoral, donde en un capítulo habló cuando, por ejemplo, Farruko dice que se convirtió al cristianismo,
y él hablaba un poquito de lo que yo decía, de que a veces a esos artistas dejan esa influencia que tenían en el mundo y resguardaron todo su talento y todo eso dentro de una iglesia. Por ejemplo, a uno de mis artistas favoritos, Fermín Cuarto, que era parte de un grupo que se llama Control Machete, aquí en México. O sea, él dice que antes, pues, bueno, tiene unas letras en su rap bien extrañas, ¿verdad? Pero cuando se convirtió, nada más sacó como un disco solista cristiano, de repente se metió y se hizo pastor en una iglesia en Semilla de Mostaza, allá en México. Recientemente sacó un libro que se llama Sí Señor, que es el nombre de una canción de Control Machete. Sí Señor, sí. Me encanta esa canción. Y yo veo como que ahora ese reverso, ¿no? De que antes dejo esa influencia que tenía en el mundo y lo dejo todo eso, dejo todo aquello, toda esa influencia y ahora me meto dentro de una iglesia. Y allá ahora es donde yo me desenvuelvo y hago todo eso. Y tampoco está mal, ¿verdad? Pero siento que quizá él tuvo esa potencialidad de ser como un Marcos Witt, ¿no? Como un Jesús Adán Romero, llegando a más de esos lugares como rapero. Totalmente, o sea, el don Dios se lo dio. Que Sí. lo está usando para otra cosa es diferente. Sí. ¿Verdad? Que hay gente muy talentosa, la hay. Que hay música buenísima, la hay. Que la estén usando para enseñar basura, para cantar de sexo, de drogas, del narco, de lo que sea, es diferente. Pero yo creo que un músico que depende de Dios puede trascender definitivamente. Sí. Fíjate que empecé a seguir, me platicaron de un cantante joven del regional mexicano, creo que se llama Ulises Chaides. Es de Sinaloa, se acaba de convertir. ¿A poco sí? Yo no sabía se eso. convirtió y estuvo en la se acaba de convertir y pues ha subido muchas historias. Yo lo he visto donde presentó a su niña en una iglesia, acaba de ser una boda cristiana y todo, y pues bueno, o sea, es una personalidad que influye en el mundo del regional mexicano, que a lo mejor es conocido hasta el del Pejo Pluma y de todos esos compas, ¿verdad? Que ojalá que, bueno, si Dios le dio el don, el talento y lo pone en un foro de esa manera, pues tenga la capacidad de ser luz donde quiera que le esté. Por lo pronto ya tuvo respaldo en su boda. Qué chido, ¿no? Entonces, un grupo cristiano famosísimo, por cierto. Y bueno, pues la verdad es que los músicos, yo concluyo con lo mismo, los músicos son una pieza fundamental dentro de la iglesia. Hay que orar por ellos. Sí, exacto. Hay que tenerlos en mucha oración y en la medida de lo posible, económica, espiritual, moral, apoyarlos continuamente. Yo también concluyo con un mensaje también para la iglesia de que justamente eso, o sea, estemos orando por nuestros músicos. A veces sí es difícil estar ahí arriba y todo el sacrificio que hay detrás, a veces no lo entendemos, entonces hay que estar orando mucho por ellos. Procuremos de no juzgarlos tampoco, sino que siempre mostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño y siempre ir dispuestas a nuestros servicios con un corazón entregado a alabar al Señor, estén o no estén músicos, que eso sea una actitud de nosotros. ¿Tú, Miguel, quieres concluir con algo? Pues de que no dejen de depender de Dios y que no se salgan a la hora de predicación porque me agüito. Sí, por favor. Hay que quedar con ese hábito. Bueno, Joel, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos Amigos, de que nos hayas por acompañado. invitarme. Ha sido un placer. No va a ser la única vez, te vamos a volver a invitar más veces todavía. Eso espero. Y también a tu prometida Yareli. Si Dios quiere, la vamos a hablar. Tenemos un programa especial. A partir de septiembre que ya esté aquí. Sí, Por sí, favor. si Dios quiere. Dale. Bye. Gracias, amigo. Bye, Dios los bendiga, muchachos.